El Papa Francisco no fue el líder que muchos esperaban, pero sí el que terminó dejando una de las huellas más profundas en la historia de la Iglesia. Rompió protocolos, cuestionó tradiciones y habló con una claridad que incomodó a más. De uno dentro y fuera del Vaticano, mientras algunos pedían silencio, él eligió la denuncia. Donde se esperaba poder, mostró humildad, pero ¿fue realmente un revolucionario o solo un pastor con gestos simbólicos? Hoy su legado sigue marcando debates, provocando admiración y resistencia. Porque Francisco no buscó complacer, buscó transformar. Este video no es una simple biografía, es una mirada honesta a las decisiones, las polémicas y las ideas de un papa que, aunque ya no está aquí, sigue dando de qué hablar. Quédate hasta el final y descubre el verdadero rostro de Francisco, el papa que cambió las reglas del juego. Capítulo 1. Sus orígenes y formación. Jorge Mario Bergoglio nació el 17 de diciembre de 1936 en Buenos Aires, Argentina, hijo de inmigrantes italianos que habían llegado al país sudamericano buscando un futuro mejor. Su padre Mario, contador de profesión, y su madre Regina, dedicada al hogar, le inculcaron desde pequeño valores cristianos profundos y el amor por el trabajo honesto. Creció en un hogar sencillo del barrio de Flores, donde experimentó de primera mano las alegrías y dificultades de una familia trabajadora, experiencias que más tarde marcarían su visión social y pastoral. Durante su juventud, Bergoglio estudió química y trabajó brevemente en un laboratorio, mostrando desde temprano una inteligencia aguda y un carácter determinado que lo distinguirían a lo largo de su vida. Esta formación técnica le proporcionó una perspectiva práctica que complementaría más tarde su visión teológica y filosófica. A los 21 años, tras experimentar una profunda llamada vocacional durante una confesión, decidió ingresar al seminario diocesano, iniciando así un camino que transformaría radicalmente su vida y, eventualmente, la historia de la Iglesia Católica. Poco después, sintió la atracción por la espiritualidad jesuita, con su énfasis en el discernimiento espiritual y el servicio a la Iglesia donde más se necesite, ingresando oficialmente a la Compañía de Jesús en 1958. Como jesuita, Bergoglio recibió una formación rigurosa e integral que incluía humanidades clásicas, filosofía y teología, disciplinas que forjaron su pensamiento crítico y su capacidad para dialogar con el mundo contemporáneo. Durante esta etapa formativa, también trabajó como profesor de literatura y psicología, experiencias que enriquecieron su comprensión de la naturaleza humana y desarrollaron sus extraordinarias habilidades comunicativas. Ordenado sacerdote el 13 de diciembre de 1969, Bergoglio se distinguió rápidamente por su dedicación pastoral y su capacidad de liderazgo, cualidades que lo llevaron a ser nombrado provincial de los jesuitas en Argentina entre 1973 y 1979. Este periodo coincidió con los años oscuros de la dictadura militar argentina, etapa durante la cual tuvo que tomar decisiones difíciles para proteger a miembros de su orden y a personas perseguidas. Aunque algunos críticos han cuestionado algunas de sus actuaciones durante este complejo periodo, numerosos testimonios confirman su valentía al salvar vidas en momentos de grave peligro. Su experiencia como líder durante esta época turbulenta le enseñó lecciones invaluables sobre el ejercicio de la autoridad en circunstancias complejas y sobre la importancia de mantener la integridad moral en momentos de prueba. Tras culminar diversos servicios en la Compañía de Jesús, incluyendo el rectorado del Colegio Máximo de San Miguel, fue consagrado obispo auxiliar de Buenos Aires en 1992, iniciando así
su ministerio episcopal. En 1998 fue nombrado arzobispo de Buenos Aires y en 2001 el Papa Juan Pablo II lo creó cardenal, incorporándolo al colegio que eventualmente lo elegiría como sucesor de Pedro. Como arzobispo, Bergoglio se distinguió por su austeridad personal, rechazando privilegios propios de su cargo y prefiriendo utilizar el transporte público en lugar de vehículos oficiales. Su cercanía con los pobres y marginados de las villas miseria bonaerenses le ganó el afecto de muchos y forjó una identidad pastoral basada en la presencia directa entre los más necesitados. Esta opción preferencial por los pobres, vivida con autenticidad y sin publicidad, se convertiría más tarde en uno de los sellos distintivos de su pontificado. En estas etapas de formación y ministerio previas al papado, Bergoglio fue desarrollando una visión de iglesia que luego plasmaría como Papa Francisco, una iglesia en salida, cercana al sufrimiento humano, defensora de la justicia social y al mismo tiempo firmemente arraigada en la tradición apostólica. Su experiencia en la periferia del mundo, lejos de los centros tradicionales de poder eclesiástico, le proporcionó una perspectiva única que aportaría frescura y renovación al papado. La combinación de su formación jesuita, con su énfasis en el discernimiento espiritual y su experiencia pastoral entre los más pobres de Argentina, constituyeron la preparación providencial para la misión que le esperaba al frente de la Iglesia Universal, donde seguiría siendo, como gustaba llamarse, un simple párroco con responsabilidad sobre el rebaño mundial. Capítulo 2. La elección histórica. El 11 de febrero de 2013, el Papa Benedicto XVI sorprendió al mundo con el anuncio de su renuncia, un gesto histórico que no ocurría desde hacía casi 600 años, con Gregorio XII en 1415. Esta decisión inusual abrió paso a un cónclave lleno de expectativas y especulaciones, donde los cardenales tenían la difícil tarea de elegir a un líder capaz de guiar a la Iglesia a través de los complejos desafíos del siglo XXI. El ambiente dentro de la Capilla Sixtina reflejaba la conciencia de un momento crucial para el futuro del catolicismo, marcado por escándalos de abusos, crisis en la curia romana y la necesidad de nueva evangelización en un mundo secularizado. Los 115 cardenales electores ingresaron al cónclave conscientes de que su decisión marcaría el rumbo de una institución bimilenaria que buscaba renovarse sin perder su esencia. Nunca olvidaré aquel momento cuando sentí que el Espíritu Santo nos guiaba hacia una elección inesperada, compartió años después el cardenal Christoph Schönborn de Viena. Durante las primeras votaciones, varios nombres circulaban, pero gradualmente percibimos una convergencia hacia el cardenal Bergoglio, quien permanecía en silencio, sereno y orante en su lugar. Su humildad contrastaba con la magnitud del momento, y esto impresionó profundamente a muchos electores. Cuando finalmente alcanzó los votos necesarios y aceptó el cargo con sencillez, supe que estábamos presenciando algo extraordinario que cambiaría la historia de la Iglesia. Este testimonio revela la atmósfera espiritual que envolvió uno de los cónclaves más rápidos de la historia moderna, completado en apenas 5 votaciones durante 2 días. La aparición del nuevo Papa en el balcón central de la Basílica de San Pedro, la noche del 13 de marzo, marcó inmediatamente una ruptura con los protocolos tradicionales que presagiaba un pontificado diferente. Su primer gesto fue inclinarse ante la multitud reunida en la plaza, pidiendo la oración del pueblo antes de impartir su bendición, una imagen poderosa de humildad que dio la vuelta al mundo. Al presentarse simplemente como el obispo de Roma y elegir el nombre de Francisco, nunca antes utilizado por un pontífice, Bergoglio
enviaba señales claras sobre su intención de liderar una iglesia más sencilla, cercana a los pobres y ecológicamente responsable, evocando la figura revolucionaria del Santo de Asís. Su primera homilía como papa, pronunciada sin texto escrito, estableció las prioridades de su pontificado. Una iglesia pobre para los pobres, la misericordia como mensaje central y la necesidad de custodiar la creación y a las personas más vulnerables. La elección del primer papa latinoamericano, jesuita y proveniente del fin del mundo, como él mismo se describió, representó un cambio significativo en la historia de una institución que durante siglos había sido liderada exclusivamente por europeos. Esta ruptura geográfica simbolizaba un reconocimiento del desplazamiento del centro gravitacional del catolicismo hacia el hemisferio sur, donde ahora reside la mayoría de los fieles. La designación de un hombre formado en la tradición jesuita, con su particular enfoque en el discernimiento, la misión y el encuentro con otras culturas, también sugería una nueva forma de ejercer el papado, menos monárquica y más colegial. Por primera vez en la historia moderna, la cátedra de Pedro era ocupada por alguien proveniente del continente más católico del planeta, pero también uno de los más desiguales, experiencia que moldearía profundamente su visión pastoral y social. El impacto mediático de la elección de Francisco fue inmediato y sin precedentes, captando la atención de creyentes y no creyentes por igual. Sus primeras decisiones, como pagar personalmente su cuenta de hotel, rechazar la limusina papal, elegir zapatos negros comunes en lugar de los tradicionales rojos y establecer su residencia en la Casa Santa Marta en vez del apartamento pontificio, comunicaron más elocuentemente que cualquier discurso su intención de despojarse de símbolos de poder y privilegio. Los medios de comunicación, fascinados por estos gestos simbólicos pero sustanciales, contribuyeron a crear una imagen renovada del papado que resonaba con las aspiraciones de muchos católicos deseosos de una iglesia más auténtica y menos institucional. Su estilo directo de comunicación, utilizando metáforas cotidianas y evitando el lenguaje eclesiástico abstracto, conectó inmediatamente con personas de todas las edades y trasfondos, permitiéndole transmitir mensajes evangélicos profundos con extraordinaria sencillez y claridad. Capítulo 3. Un pontificado de reformas. Desde los primeros días de su pontificado, el Papa Francisco dejó claro que la reforma de la Curia Romana sería una prioridad fundamental, respondiendo así a una de las principales preocupaciones expresadas por los cardenales antes del cónclave. Para abordar esta compleja tarea, estableció un Consejo de Cardenales, conocido como C9, posteriormente C6, un órgano consultivo sin precedentes formado por prelados de diferentes continentes para asesorarlo en el gobierno de la Iglesia y la revisión de la Constitución Apostólica que regula la administración vaticana. Este enfoque colegial representó un cambio significativo en la concentración tradicional del poder curial, distribuyendo responsabilidades y ampliando la representación geográfica en la toma de decisiones importantes. La reforma culminó en marzo de 2022 con la promulgación de la Constitución Apostólica Praedicate Evangelium, prediquen el Evangelio, que reorganizó fundamentalmente los dicasterios vaticanos y permitió que laicos, incluyendo mujeres, pudieran liderar importantes departamentos curiales. La reforma financiera ha sido otro pilar esencial del proyecto renovador de Francisco, quien encontró un banco vaticano, IORRE, plagado de irregularidades y falta de transparencia. Con determinación, el pontífice nombró expertos internacionales
para auditar las finanzas vaticanas, creó nuevos organismos de supervisión como la Secretaría de Economía y estableció protocolos estrictos alineados con estándares internacionales para prevenir el lavado de dinero y garantizar prácticas éticas en las inversiones. Estas medidas, dolorosas pero necesarias, incluyeron el cierre de cuentas sospechosas, la modificación de prácticas arraigadas durante décadas y el procesamiento de clérigos y laicos involucrados en escándalos financieros. A pesar de resistencias internas significativas, Francisco ha persistido en su visión de una iglesia económicamente transparente, responsable y éticamente coherente, entendiendo que la credibilidad del mensaje evangélico está profundamente vinculada con la integridad en la administración de los bienes materiales. Frente a la dolorosa crisis de abusos sexuales que ha sacudido a la Iglesia, el pontificado de Francisco ha marcado un punto de inflexión con acciones concretas que superan la retórica. Promulgó legislación que obliga a denunciar los casos ante autoridades eclesiásticas, abolió el secreto pontificio para estos delitos, facilitando la cooperación con autoridades civiles, y estableció procedimientos claros para la rendición de cuentas, incluso para obispos y cardenales negligentes. La cumbre histórica sobre protección de menores, que convocó en febrero de 2019, reunió a presidentes de conferencias episcopales de todo el mundo, estableciendo un compromiso global sin precedentes para combatir este flagelo. Aunque reconoce que queda mucho camino por recorrer, su enfoque en escuchar a las víctimas y su insistencia en que la Iglesia debe pedir perdón y ofrecer reparación ha representado un cambio fundamental en la forma de abordar esta dolorosa realidad que tanto daño ha causado a personas inocentes y a la credibilidad institucional. La sinodalidad, entendida como un estilo participativo de ser iglesia donde todos los bautizados tienen voz, representa quizás la reforma más profunda y duradera impulsada por Francisco. A diferencia de cambios estructurales que afectan principalmente al Vaticano, esta transformación busca renovar la cultura eclesial en todos los niveles, desde las parroquias locales hasta los organismos universales. El proceso sinodal sobre sinodalidad iniciado en 2021, con su metodología innovadora de consulta a todos los fieles, incluidos los alejados y marginados, ejemplifica esta visión de una iglesia que camina junta escuchando al Espíritu que habla a través de todo el pueblo de Dios. La extensión sin precedentes de este sínodo a 2 asambleas, 2023 y 2024, demuestra la importancia que Francisco otorga a este proceso que busca instaurar permanentemente una dinámica de escucha, discernimiento comunitario y corresponsabilidad en todas las dimensiones de la vida eclesial, trascendiendo el modelo vertical y clerical que ha predominado durante siglos. Estas reformas estructurales se complementan con un esfuerzo constante por transformar la mentalidad y cultura de la institución eclesiástica, algo que Francisco considera aún más fundamental que los cambios organizativos. Sus críticas directas al carrerismo eclesiástico, la mundanidad espiritual y las enfermedades curiales como el Alzheimer espiritual o la esquizofrenia existencial han confrontado directamente actitudes arraigadas que obstaculizan la misión evangelizadora. En sus encuentros anuales con la Curia Romana para la felicitación navideña, habitualmente utilizados para discursos protocolarios, Francisco ha aprovechado para realizar exámenes de conciencia institucionales que desafían prácticas establecidas y mentalidades disfuncionales. Esta combinación de reformas estructurales con transformación cultural
demuestra su comprensión profunda de que los cambios duraderos requieren no solo nuevas normas y estructuras, sino también una conversión de corazones y mentes, especialmente entre quienes ocupan posiciones de responsabilidad en la Iglesia. Capítulo 4. Su magisterio social, la encíclica Laudato Si, 2015, representa una contribución revolucionaria al magisterio social católico al integrar plenamente la preocupación ecológica con la tradición de justicia social de la Iglesia. En este documento histórico, el Papa Francisco desarrolla el concepto de ecología integral, que vincula inseparablemente el cuidado del medio ambiente con la preocupación por los pobres, desafiando la falsa dicotomía entre progreso humano y preservación de la naturaleza. Con base científica sólida y profundidad teológica, el documento analiza las raíces éticas y espirituales de la crisis ambiental, señalando cómo el paradigma tecnocrático y la cultura del descarte están destruyendo simultáneamente las relaciones humanas y el equilibrio ecológico. Su publicación estratégica antes de la Cumbre Climática de París, en 2015, influyó significativamente en el acuerdo global alcanzado, demostrando el poder moral del papado para catalizar consensos en temas cruciales para la humanidad y ampliando la comprensión del papel profético de la Iglesia en el ámbito internacional. Fratelli Tutti, 2020, escrita durante la pandemia de COVID-19, constituye una respuesta audaz a un mundo fragmentado por nacionalismos excluyentes, polarización política y desigualdades crecientes. Inspirándose en San Francisco de Asís y extendiendo el diálogo interreligioso iniciado con el gran imán de Al-Azhar, el Papa desarrolla una visión de fraternidad universal que trasciende fronteras, culturas y credos. Con análisis incisivos sobre las causas de la fragmentación social contemporánea, Francisco propone la parábola del buen samaritano como paradigma relacional para construir sociedades inclusivas donde nadie sea descartado. El documento aborda directamente temas controvertidos como la pena de muerte, la guerra justa, la propiedad privada y la necesidad de reformar organismos internacionales, articulando una visión política basada en la amistad social. Esta encíclica representa la síntesis más completa del pensamiento social de Francisco, integrando temas recurrentes de su pontificado en un llamado coherente a repensar la globalización desde la solidaridad y la dignidad humana. La dimensión económica del magisterio de Francisco, plasmada especialmente en la exhortación Evangelii Gaudium, 2013, ha generado intensos debates por su crítica frontal a la economía que mata y su rechazo a la idolatría del dinero. Sin demonizar el mercado, el pontífice ha cuestionado consistentemente la teoría del derrame económico y ha denunciado un sistema financiero desconectado de la economía real que genera exclusión estructural. Sus intervenciones han impulsado iniciativas concretas como la economía de Francisco, que reúne a jóvenes economistas, empresarios y activistas para desarrollar modelos económicos más justos y sostenibles. A través de esta y otras plataformas, el Papa ha promovido alternativas prácticas como la economía circular, las finanzas éticas y los negocios inclusivos, demostrando que su crítica al sistema dominante no es meramente teórica, sino orientada a la transformación real. Su visión económica conjuga preocupaciones tradicionales católicas sobre la dignidad del trabajo con innovadores enfoques sobre sostenibilidad, economía del cuidado y bien común.
El compromiso de Francisco con los migrantes y refugiados constituye uno de los elementos más distintivos y proféticos de su magisterio social, manifestado no solo en documentos, sino en gestos simbólicos poderosos. Su primer viaje fuera de Roma a la isla de Lampedusa en 2013, donde denunció la globalización de la indiferencia ante las muertes en el Mediterráneo, estableció esta causa como prioridad de su pontificado. La creación de un dicasterio específico para el desarrollo humano integral, inicialmente dirigido personalmente por él en la sección de migrantes, institucionalizó esta preocupación. A través de programas concretos como los corredores humanitarios y los proyectos de integración en parroquias, el Papa ha impulsado a la Iglesia mundial a pasar de la teoría a la acción, mostrando con el ejemplo al acoger personalmente a refugiados en el Vaticano. Sus 4 verbos programáticos, acoger, proteger, promover e integrar, han proporcionado un marco operativo que muchas comunidades católicas han implementado, convirtiendo la solidaridad con los desplazados forzosos en un signo distintivo del catolicismo contemporáneo. La enseñanza social de Francisco se distingue de sus predecesores, no tanto por su contenido doctrinario, que mantiene continuidad con la tradición, sino por su estilo comunicativo y su énfasis en la implementación práctica. Utilizando un lenguaje accesible y metáforas memorables como la iglesia como hospital de campaña o pastores con olor a oveja, ha logrado que principios complejos de la doctrina social católica lleguen a audiencias amplias y diversas. Su insistencia en una iglesia en salida, que prioriza la misericordia sobre la rigidez doctrinal, ha producido un cambio significativo en la percepción pública del catolicismo, atrayendo incluso a sectores tradicionalmente alejados o críticos con la institución. El foco en la aplicación concreta de los principios evangélicos sobre la dignidad humana, el destino universal de los bienes y la opción preferencial por los pobres, ha estimulado iniciativas innovadoras en comunidades católicas de todo el mundo, desde economatos solidarios hasta cooperativas agrícolas y programas educativos en zonas marginadas, revitalizando la dimensión social de la fe y recordando que la auténtica espiritualidad cristiana tiene siempre consecuencias sociales transformadoras. Capítulo 5. Diálogo con el mundo. El pontificado de Francisco ha marcado un hito histórico en las relaciones interreligiosas, especialmente con el Islam, construyendo puentes allí donde muchos veían solo abismos insalvables. Su amistad personal con el gran imán de Al-Azhar, Ahmad Al-Tayyeb, culminó en la firma conjunta del documento sobre la fraternidad humana en Abu Dhabi, 2019. Un texto revolucionario que afirma que la diversidad religiosa responde a la sabiduría divina. Este acercamiento ha producido frutos concretos como el Alto Comité para la Fraternidad Humana, que impulsa iniciativas educativas y humanitarias conjuntas, y la construcción de la Casa Familiar Abrahámica en Abu Dhabi, complejo que alberga una mezquita, una iglesia y una sinagoga en un mismo recinto. Sus viajes a países de mayoría musulmana como Egipto, Marruecos, Irak y los Emiratos Árabes Unidos han incluido gestos sin precedentes como la oración en la Mezquita Azul de Estambul junto al Gran Mufti, demostrando que el diálogo interreligioso no se limita a declaraciones teóricas, sino que se encarna en encuentros significativos y proyectos compartidos. Nunca olvidaré el día en que recibí la llamada del Vaticano invitándome a colaborar con el Papa en un proyecto educativo conjunto. Relató el rabino Abraham Skorka, amigo personal de Francisco desde sus tiempos en Buenos Aires. La naturalidad con que el Papa transitaba entre diferentes tradiciones religiosas, respetando sus particularidades, pero buscando siempre puntos de encuentro, transformó mi comprensión del diálogo interreligioso.
En nuestras conversaciones privadas, Francisco siempre insistía en que no debemos temer a las diferencias, sino verlas como una riqueza que nos complementa. Esta visión ha permitido avances extraordinarios en relaciones que parecían congeladas durante décadas. Su capacidad para escuchar genuinamente perspectivas diferentes, sin prisa por imponer la propia, ha creado espacios de confianza donde verdaderos encuentros transformadores pueden ocurrir. Este testimonio ilustra el enfoque personal que caracteriza la diplomacia religiosa de Francisco, basada en relaciones auténticas más que en protocolos formales. El compromiso ecológico representa otra dimensión fundamental del diálogo del Papa con el mundo contemporáneo, trascendiendo fronteras confesionales y políticas. La encíclica Laudato Si ha sido acogida como documento de referencia por científicos, activistas ambientales y líderes políticos de diversas orientaciones, gracias a su fundamentación científica rigurosa y su enfoque integral que vincula cuestiones ambientales con justicia social. Francisco ha utilizado su autoridad moral para impulsar acuerdos climáticos internacionales, participando activamente en las cumbres COP con delegaciones vaticanas sustantivas y mensajes incisivos que subrayan la urgencia de la acción climática como imperativo ético. La creación de la plataforma de acción Laudato Si, que coordina iniciativas ecológicas católicas a nivel mundial, y el establecimiento de alianzas estratégicas con organizaciones ecológicas globales demuestran su determinación de convertir la preocupación ambiental en un componente permanente de la misión eclesial, no como un apéndice opcional, sino como dimensión esencial de la fidelidad evangélica en el antropoceno. Las intervenciones de Francisco en la esfera geopolítica han estado marcadas por una diplomacia de paz activa que busca superar lógicas de bloques y confrontación. Su mediación fue crucial para el histórico acercamiento entre Cuba y Estados Unidos en 2014, facilitando negociaciones confidenciales y proporcionando garantías morales a ambas partes. Durante la guerra en Ucrania ha mantenido una posición equilibrada que condena la agresión sin cerrar canales de diálogo, enviando cardenales como emisarios a Kiev y Moscú y ofreciendo al Vaticano como posible sede de negociaciones de paz. Su enfoque diplomático se caracteriza por la paciencia estratégica, la disponibilidad para hablar con todos los actores relevantes independientemente de su alineación ideológica, y la claridad en la defensa de principios humanitarios fundamentales. Esta diplomacia de misericordia se ha manifestado también en contextos como Venezuela, Nicaragua, Sudán del Sur y la República Democrática del Congo, donde ha combinado declaraciones públicas prudentes con intensas gestiones discretas, privilegiando resultados concretos que alivien el sufrimiento humano por encima de posicionamientos ideológicos. La expansión del horizonte geográfico de la diplomacia vaticana constituye otro rasgo distintivo del pontificado, con una atención sin precedentes a regiones tradicionalmente periféricas en la política exterior de la Santa Sede. Sus viajes apostólicos han priorizado deliberadamente países del sur global como Myanmar, Bangladesh, Madagascar y Papúa Nueva Guinea, además de naciones con minorías católicas como Suecia, Marruecos y Bahrein, reflejando su visión de una iglesia que busca el diálogo especialmente en las periferias geográficas y existenciales. El acuerdo provisional con China sobre el nombramiento de obispos, aunque controvertido, representa un intento pragmático de normalizar la situación de la iglesia en el gigante asiático, después de décadas de relaciones rotas. Esta apertura a nuevos horizontes diplomáticos se complementa con una diplomacia multilateral, activa en foros como Naciones Unidas,
donde el Vaticano bajo Francisco ha incrementado significativamente su participación en negociaciones sobre desarrollo sostenible, migraciones y desarme nuclear, demostrando que la Santa Sede puede ser un actor global relevante, no por su poder material, sino por su coherencia ética y su perspectiva de largo plazo que trasciende intereses nacionales inmediatos. Capítulo 6. Desafíos y controversias. Su uso frecuente de expresiones coloquiales como hacer líos o metáforas provocativas como la Iglesia como hospital de campaña ha revitalizado la comunicación pontificia, pero también ha creado ocasionales ambigüedades interpretativas. El Vaticano ha tenido que emitir aclaraciones cuando declaraciones papales en aviones o encuentros privados fueron amplificadas por medios que buscaban confrontación o sensacionalismo. Este fenómeno refleja los desafíos de ejercer un liderazgo espiritual global en la era de las redes sociales, donde fragmentos de declaraciones pueden viralizarse desconectados de su contexto original. A pesar de estos episodios, Francisco ha mantenido su estilo auténtico y cercano, aceptando el riesgo comunicativo como precio necesario para mantener una conexión genuina con el pueblo fiel y con personas alejadas de la Iglesia que aprecian su franqueza. La gestión de los casos de abusos sexuales ha representado simultáneamente uno de los mayores avances y desafíos del pontificado. Aunque Francisco ha implementado reformas sin precedentes, como la abolición del secreto pontificio y la creación de procedimientos para juzgar a obispos negligentes, ciertos episodios han generado dudas sobre su consistencia en esta materia. El caso más notorio fue su defensa inicial del obispo chileno Juan Barros, acusado de encubrir abusos, seguida por un reconocimiento público de su error y una inédita convocatoria de todo el episcopado chileno a Roma, que culminó con renuncias masivas. Este episodio ilustra tanto la falibilidad del Papa como su capacidad para rectificar, algo inusual en líderes de su nivel. Otros casos controversiales incluyeron su manejo de denuncias contra el cardenal estadounidense Theodore McCarrick y algunos nombramientos episcopales cuestionados por organizaciones de víctimas. Estas situaciones revelan la complejidad de transformar estructuras y mentalidades eclesiásticas profundamente arraigadas, incluso para un líder con clara determinación reformadora. Las tensiones geopolíticas han planteado dilemas particularmente complejos para la diplomacia vaticana bajo Francisco, especialmente en situaciones donde principios morales y consideraciones pastorales parecen entrar en conflicto. Su postura sobre la guerra en Ucrania ha sido criticada simultáneamente por insuficientemente firme contra Rusia y por no comprometerse más activamente con iniciativas de paz. La histórica política vaticana de equidistancia positiva, útil durante la Guerra Fría, resulta más difícil de implementar en conflictos contemporáneos asimétricos donde existe un agresor claro. El acuerdo provisional con China sobre nombramiento de obispos ha generado también intensas controversias, con defensores que lo ven como un avance pragmático para normalizar la situación de los católicos chinos y críticos que lo consideran una concesión excesiva a un régimen autoritario. Estas tensiones revelan los dilemas inherentes a la doble naturaleza del papado, como liderazgo espiritual universal y jefatura de un Estado soberano con intereses diplomáticos específicos. El ritmo y profundidad de las reformas internas ha sido otro campo de controversia, con sectores progresistas que consideran las transformaciones demasiado tímidas o lentas, mientras grupos conservadores las perciben como rupturistas y precipitadas. Cuestiones como el papel de la mujer en la Iglesia ejemplifican esta tensión,
Mientras Francisco ha nombrado mujeres en posiciones sin precedentes en la curia y comisiones teológicas, mantiene la posición tradicional sobre la ordenación sacerdotal femenina. Su metodología de reforma gradual, que busca construir consensos amplios antes de cambios estructurales, refleja tanto la prudencia pastoral como el reconocimiento realista de las resistencias institucionales. La convocatoria del Sínodo sobre sinodalidad, con su inédita extensión a 2 asambleas separadas por un año de reflexión, demuestra esta aproximación de prisa lenta, que busca transformaciones profundas y duraderas a una costa de mayor tiempo de implementación. Esta metodología genera inevitables frustraciones entre quienes desean cambios más rápidos y radicales, pero refleja la sabiduría de un líder que comprende la complejidad de transformar una institución bimilenaria. Conclusión. Pontificado de Francisco representa un momento decisivo en la historia de la Iglesia Católica, caracterizado por su valiente intento de implementar las reformas pendientes del Concilio Vaticano II mientras responde a los desafíos inéditos del siglo XXI. Su liderazgo ha estado marcado por una combinación única de gestos simbólicos, poderosos y cambios estructurales profundos, desde vivir en una residencia sencilla hasta reformar la Constitución Apostólica que gobierna el Vaticano. La visión de una iglesia en salida que privilegia la misericordia sobre la rigidez doctrinal, que busca las periferias existenciales y geográficas y que se compromete activamente con los problemas globales como la crisis climática, las migraciones y la desigualdad, ha revitalizado la relevancia del catolicismo en el escenario mundial. Su estilo personal auténtico, cercano y a veces impredecible ha humanizado el papado, haciéndolo más accesible para creyentes y no creyentes, aunque también ha generado ocasionales ambigüedades interpretativas y resistencias internas que han marcado los debates eclesiásticos de esta época. Mientras el Papa argentino continúa su camino, su legado parece cada vez más claro. Ha establecido las bases para una iglesia más participativa, transparente y misionera, enraizada en la tradición apostólica, pero no prisionera de formas históricas contingentes. Su insistencia en la sinodalidad como estilo permanente de ser iglesia, su integración de la ecología como dimensión esencial de la espiritualidad cristiana, y su promoción de una cultura del encuentro en un mundo fragmentado, representan contribuciones que trascenderán su pontificado. Más allá de controversias coyunturales y resistencias inevitables ante cualquier proceso de cambio significativo, Francisco pasará a la historia como el pontífice que tuvo la valentía de iniciar transformaciones fundamentales para adaptar la Iglesia a su misión evangelizadora en un mundo radicalmente distinto al de siglos pasados, recordándonos siempre que el Evangelio no es un monumento a preservar, sino una fuente viva de renovación espiritual y transformación social para cada generación.